Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A51 versus al Huawei Nova 5T. Entonces comencemos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 73.6 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. El Huawei Nova 5T puede presumir de ser un móvil relativamente compacto, un poco más de 15 centímetros, en tiempos donde pasar de los 16 centímetros está completamente normalizado. Siente bien en mano, es cómodo y ergonómico y como todo móvil de cristal es un imán de huellas, algo que siempre me logra disgustar. Debemos destacar que a pesar de tener una batería algo grande tiene un peso realmente bajo, lo que vuelve a ayudar a la sensación en mano. La conjunción entre aluminio y cristal es correcta, aunque echamos en falta algo de mayor agarre y un mejor recubrimiento oleofóbico. En su parte trasera el módulo de la cámara sobresale más de lo que nos gustaría, aunque el diseño bastante sencillo logra convencer. Con un contorno de aluminio, el Nova 5T en general tiene uno de los diseños más bonitos y llamativos por parte de Huawei en la gama en la que se encuentra. El Huawei Nova 5T trae algunos cambios importantes en torno a su configuración de botonera. Nos toparemos en su lateral derecho con los botones de control de volumen y bloqueo, y es aquí en donde nos encontraremos con la primera variante, pues este botón de bloqueo a su vez funciona como sensor de huellas dactilares. Y para culminar tenemos que en la parte inferior está el puerto USB tipo C y el altavoz, eliminando de esta forma el puerto jack de 3.5 milímetros para auriculares, lo cual es realmente un desacierto de la compañía, ya que en la actualidad existimos personas que no nos parece cómodo estar siempre utilizando un adaptador. Por último, pero no menos importante, tenemos el sensor de huellas dactilares, que como mencionamos anteriormente se encuentra en el lateral derecho, lo que para muchos puede ser un acierto, pero para mí no tanto, pues como lo he dicho en la mayoría de videos, me acostumbré a tener este sensor ya sea en su parte delantera o trasera, pero si hay algo que debemos reconocer y es que este lector de huellas funciona perfectamente, es rápido para el desbloqueo y con el plus de ser muy seguro, tan seguro como puede ser el sensor trasero o delantero. En sus dimensiones nos toparemos con 154.3 x 74 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. Para el Samsung A51 nos toparemos con tres versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Huawei Nova 5T nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 8 GB. En el Samsung A51 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Nova 5T, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD.
Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de Puff Móvil, pero las partidas se disfrutan con normalidad. El Huawei Nova 5T está alimentado por el procesador Kirin 980, el cual se encuentra en las series Mate 20 y P30 de Huawei para un mejor rendimiento y resistencia de la batería. Con esta Kirin se puede correr desde las aplicaciones más elementales como las de alto rendimiento, pues junto con la RAM de 8 GB hace que la multitarea sea muy fácil. No es tan rápido o poderoso como el Snapdragon 855 que se encuentra en la serie OnePlus 7. Durante todo el tiempo que pasamos con el teléfono no tuvimos problema para ejecutar varias aplicaciones mientras descargábamos archivos grandes en segundo plano y transmitíamos videos simultáneamente. Escondida en la configuración hay un modo de rendimiento que puede darle al teléfono un aumento significativo en el rendimiento, aunque esta configuración hará que se agote la batería más rápido, por lo cual no es algo tan recomendable. Este terminal en aplicaciones de alto rendimiento como Puff Móvil nos ofrecerá una grata experiencia, pero en algunas ocasiones el terminal se calienta un poco en la parte posterior por el esfuerzo que hace este dispositivo al ejecutarlo en gráficos de alto rendimiento, algo que podrás modificar manualmente, aunque esto no se presenta casi siempre que ejecutamos este juego, cabe resaltar. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más, pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. En el Huawei Nova 5T nos encontraremos con una batería de 3750 mAh, la cual se comportó adecuadamente en nuestro uso diario, que consistía en gran parte de redes sociales y navegación web, escuchar música y jugar Puff Móvil. El dispositivo terminó el día regularmente con un 18 a 22% restante de batería aproximadamente. Incluso si eres una persona algo más conservadora en cuanto al uso, fácilmente podrá llegar a la mitad del segundo día. En este dispositivo no contaremos con carga inalámbrica, lo cual es una pena, pero también es característica que falta en el OnePlus 7 y otros rivales de precios similares. Afortunadamente, volver a cargar completamente la batería de 3750 mAh del Nova 5T es rápido a través del supercargador de 22.5 watts que viene incluido en la caja. Aunque es de resaltar que no es tan rápido como terminales tope de gama, pero con este cargador es capaz de obtener un 50% en tan solo 30 minutos aproximadamente. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con
unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. El panel LCD IPS de 6.26 pulgadas es el indicador más deslumbrante del modesto precio del Huawei Nova 5T. Aunque es una pantalla buena, no llega a los paneles OLED y AMOLED, que como todos sabemos se encuentran en los teléfonos con precios ligeramente más altos. Los colores en el panel LCD no son tan vivos, el contraste parece apagado en ciertos perfiles y los negros no son tan profundos, dejando bordes grises en los lados y haciendo alarde de un contraste menos que deseable durante las escenas oscuras. La resolución es Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 412 píxeles. Como podemos apreciar, esta pantalla no posee un notch en la parte frontal, pero sí tiene una leve perforación que lleva la cámara de selfies. Creo que esto es una buena alternativa, que no es tan intrusiva y sobre todo brinda un buen estilo estético al terminal. Cuando queremos ver videos en el terminal, podemos ver que por defecto saldrá una franja negra tanto en la parte superior como inferior, algo que la empresa hace para evitar que esa pequeña perforación afecte la experiencia visual, pero es algo que se podrá modificar con gestos o directamente de la configuración. Las cuatro cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras, tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara. De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. Como nos hemos dado cuenta, este Huawei Nova 5T escatima en ciertas características de gama alta, pero la cámara no es una de ellas. Tiene una configuración impresionante y versátil, de 4 cámaras similares a las que se encuentran en el P30 Pro. Las lentes en conjunto con la inteligencia artificial pueden hacer algunas buenas tomas, son una pizca debajo de las cámaras cuádruples de la marca Leica en el P30 Pro, pero los resultados son tan buenos que en mi opinión se acerca o incluso pueden superar a terminales como el Samsung Galaxy S9. La configuración de 4 cámaras en la parte posterior está encabezada por un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.4, el cual posee estabilización óptica de imagen y enfoque automático con láser. La acompaña una lente superangular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 de 117 grados, un teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y finalmente una lente macro de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4. Descubre
descubrimos que la cámara produce sus mejores tomas cuando fotografías paisajes durante el día. Cuando se trata de personas, los resultados pueden ser un poco secos, sin embargo, la mayoría de las veces las imágenes son claras y brillantes con la cantidad justa de exposición para resaltar los detalles. Si no modificas los ajustes de la cámara durante la noche, sus fotografías pueden salir sobreexpuestas, con colores desteñidos y un poco turbias. Al tomar una foto, la mayor parte del trabajo lo realizas con el sensor de 48 megapíxeles, el cual ayuda a capturar más luz y color, logrando producir tomas de alta resolución. En la parte frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, ubicada en un pequeño agujero en la parte superior izquierda de la pantalla. Esta cámara logra unos resultados muy sobresalientes, los colores son realmente vibrantes y unos oscuros realmente profundos. Y para finalizar este apartado tenemos que el Nova 5T cuenta con desbloqueo facial, el cual funciona adecuadamente, tal como es costumbre con esta empresa, pues es rápido y sobre todo seguro, aunque en lo personal prefiero el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A51 es de 950.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.597 pesos mexicanos, que a su vez son $233, que equivalen a 213 euros. Para el Huawei Nova 5T es de 900.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.185 pesos mexicanos, que a su vez son $222, que equivalen a 202 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A51 le gana al Huawei Nova 5T en diseño, batería y pantalla. Por su parte, el Huawei Nova 5T le gana ampliamente al Samsung A51 en los siguientes aspectos: procesador, cámara y precio. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. Este fue un video realmente interesante, pues son propuestas similares en ambas compañías, destacando cada uno en un apartado fuerte, como lo es la pantalla para el Samsung y cámara para el terminal de Huawei, quien al final logra resultar ser ganador, pues logra complementar este apartado con un magnífico procesador, sumado al plus de ser más económico. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.